El día de hoy estamos muy contentos de ver una vez más al pastor Mario Verdugo, quien nos compartirá la enseñanza en esta ocasión. De acá de la comuna Alto Hospicio, ciudad de Iquique, que les habla, como me presentaba el pastor Christopher, el pastor Mario Verdugo. Por la gracia del Señor estamos llevando la iglesia a Casa de Sion. Y bueno, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarle al libro de Segunda de Pedro, eh, capítulo 2, el verso 7 y 8 vamos a leer. Dice, y liberó al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amén. Palabra del Señor. Bueno, todos sabemos que en un momento el Señor tomó la decisión de destruir Sodoma y Gomorra, producto de la maldad, el aumento de la maldad, y el Señor en su fidelidad con su siervo Abraham le comunicaba que él iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham le decía, pero Señor, si hubieran 50 justos, ¿tú destruirías Sodoma y Gomorra? Y el Señor le decía, no, no hay 50 justos. Ahí, por ejemplo, le invito al libro de Génesis, capítulo 18. Mire, ahí en el verso 22 vamos a leer algunos versículos. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia a Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Mire, ¿destruirás destruirás al justo con el impío? Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos, a todo este lugar, por amor a ellos. Miren, entonces aquí podemos ver que, bueno, como intercedía Abraham, ¿cierto?, por Sodoma y Gomorra, si hubieran 50 justos, y el Señor le decía, si hubieran 50 justos, no destruiré, ¿cierto?, tal ciudad, por amor a los 50 justos. Y seguimos leyendo el verso 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar, sí, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltara de 50 justos, 5 destruirás, por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45 justos. Entonces ahí empezó a bajar la cuenta, de 50 a 45, después 40, y a la verdad no habían 50, ni 45, ni 40, ni siquiera 30, ni 20. No habían esa cantidad de justos. Entonces el verso 32, mire, y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallare allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablase solamente una vez, quizás se hallara allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Entonces, como vemos, no habían 40, no habían 50, 40, ni 30, ni 20, ni siquiera 10. ¿Y qué pasa en el verso 33? Y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces ahí sabemos, y como conocemos la historia, el Señor mandó a estos ángeles, ¿cierto?, a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero llegó a la casa de Lot.
¿Por qué llegó a la casa de Lot? Porque como leíamos, mire, leíamos en Pedro, segunda de Pedro, y esto es importante poder entenderlo, que Lot era justo. O sea, no habían 50, no habían 40, no habían 30, no habían 20, no habían 10, pero solamente había un justo. ¿Y quién era ese justo? ¿Quién era? Era Lot. Por eso que nosotros podemos entender ahora por la Escritura que Lot era justo. Volvemos a leer segunda de Pedro, el capítulo, el capítulo 2, ¿cierto? Leíamos el verso 7 y el verso 8. Mire, leamos ahora el verso 6. Y se condenó por destrucción, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas en ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Entonces ahí vemos, como leíamos, ¿cierto? En el verso 7 y en el verso 8, como dice, y libró al justo Lot. Abrumado, mire, y libró al justo Lot. Abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Claro, entonces podemos ver, y como conocemos la historia también, ¿por qué llegó cierto Lot a vivir a Sodoma y Gomorra? Claro, porque un día ahí entre los pastores de Abraham y de Lot peleaban entre ellos, peleaban el pasto para los animales. Entonces Abraham, ahí en el capítulo de Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 13, Abraham, ¿cierto?, le pide a su sobrino que para que no tuvieran problema entre ellos, mejor se separaran. Mire, vamos y esto es importante lo que el Señor esta tarde quiere hablar en nuestras vidas. Le invito ahora a Génesis capítulo 13. Dice, y subió pues, verso 1, y subió pues Abraham de Egipto hacia el Nehuet, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era rico, mire, era rico en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Nehuet hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces podemos ver que las posiciones, ¿cierto?, y los animales que tenía Lot y Abraham eran muchos. Entonces la tierra no era suficiente. Entonces ahí podemos darnos cuenta que no podían morar en el mismo lugar, no podían habitar en el mismo lugar. Y dice el verso 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo, el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, de toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces ahí podemos ver que Lot, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que miró cuando su tío Abraham le dijo que él decidiera, ¿cierto?, de elegir dónde vivir, dónde ir? Entonces Abraham le decía, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que miró Lot? Y alzó Lot, dice, sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, de toda ella era de riego, mire, una tierra fértil, ¿cierto? Entonces Lot se fue por la vista, se dejó llevar por la vista. Y bueno, entendemos de que la fe, ¿qué es lo que es la fe? La fe dice que es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces muchas veces
la gente se deja llevar por la vista, camina por vista. Pero la verdad, nosotros, los verdaderos, eh, llamémoslo así, cristianos, los que confiamos en el Señor, verdaderos hombres, hombres que, cierto, que creemos en el Señor, muchas veces vienen estos problemas, estas dificultades a nuestra vida, las circunstancias, pero aquí hay una enseñanza. Lot se dejó llevar por la vista. Él eligió donde estaba, cierto, lo verde, la tierra fértil, para su ganado, sus cultivos, y consecuencia se apartó de Lot. Llegó a vivir a una ciudad, cierto, que estaba corrompida, estaba llena de pecado. Obviamente él vivía no en sí en la ciudad, sino que él fue a vivir, cierto, se puede decir, a las periferias de la ciudad. Pero sí, él también vio qué es lo que vio. Dijo, ahí me va a ir bien, hay una ciudad, voy a vender, cierto, las pieles, voy a vender los ganados. Entonces también él lo vio, cierto, esto se dejó llevar por la vista. Dice, alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Ahí eligió la llanura del Jordán. Pero mire, consecuencia, se separó de su tío. Y llegó a esta tierra, cierto, Sodoma y Gomorra, que era una tierra, cierto, corrompida. Estaba llena, cierto, de homosexualismo, lesbianismo. Estaba una tierra muy corrompida, depravada estaba esta tierra. Entonces fue tanta la maldad que había en la tierra que llegó el momento que el Señor tomó la decisión de destruir esta tierra, destruir Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor, antes de destruir esta tierra, conversa con Abraham. Y ahí vemos que el Señor también, antes de tomar una decisión, Él le comunica a sus siervos. Mire, ahora le invito a Génesis 18. Habíamos leído, cierto, algunos versículos ahí en el verso 23 en adelante. Pero veamos el 16, mire qué dice. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Se fija, no? Entonces aquí podemos ver que el Señor le comunicó a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, como leíamos, ¿cierto? Y sabemos la historia, y Abraham le decía, pero Señor, si hubieran 50 justos, ¿tú vas a destruir igual la ciudad? Y el Señor le dijo, no, por amor a esos 50 justos, yo no voy a destruir la ciudad. Y comenzó el Señor a chequear, a revisar. No habían 40, ni 45, ni 40, ni 35, ni 30, ni 25, ni 20, ni 10. Solamente había un justo, que era Abraham. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que Abraham era justo? Esta es una pregunta que es muy importante. A la gente le cuesta entender, hermanos. Le cuesta entender cuando nosotros, ¿cierto?, el evangelio que predicamos, cuando predicamos que no somos pecadores, que somos justos, la gente como que se asusta. Oye, pero ¿cómo? ¿Cómo si la Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 10, que no hay justo ni siquiera uno? Claro, eso es lo que dice la Biblia. En Romanos capítulo 3, verso 10 dice que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, cuando nosotros predicamos que somos justos y no somos pecadores, es como que nos miran y se asustan la gente y nos tratan de un poco más de una secta, ¿cierto? De hereje, que somos secta. Pero ¿cómo si en Romanos, si la Biblia dice que no hay ni siquiera un justo? Pero aquí podemos ver, mire, la Biblia habla del justo Lot. Leamos nuevamente 2 de Pedro, capítulo 2, verso 7. Y libró, dice, al justo Lot, mire, ¿cierto? Está hablando, ¿cierto?, que va a destruir Sodoma y Gomorra. Aquí Pedro, ¿cierto?, habla. Leo nuevamente el 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reducidas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró, dice, al justo Lot. Y libró al justo Lot. Entonces aquí la Biblia nos enseña que también hay un hombre justo. Pero ¿por qué Lot era justo? Mire, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Claro, porque vivía, ¿cierto?, en Sodoma,
al punto de que, como sabemos, conocemos la historia, cuando llegaron los ángeles, Lot tuvo que cubrir, esconder a los ángeles en su casa porque la gente estaba tan depravada que al punto que se quería violar a los ángeles. Entonces, ahí podemos ver cómo estaba la conducta de la gente en aquel tiempo. Y por eso es que el Señor destruyó la ciudad. Entonces el Señor envió a los ángeles a destruir la ciudad, pero antes de destruir la ciudad, libró al justo Lot. Ahora, esta enseñanza es muy importante, mis hermanos. Cuando Cristo viene, cuando Cristo venga, viene por una iglesia justa. No viene por una iglesia pecadora, viene por una iglesia justa. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia lavada y redimida por la sangre de Jesús. Cuando Cristo viene por su iglesia, por esta novia, ¿cierto? Entonces, el Señor viene por una iglesia justa. Aquí tomamos el ejemplo que el Señor libró al justo Lot. Entonces, cuando nosotros predicamos que somos justos, la gente se asusta. A la gente, dice, y ellos son herejes, son una secta. Pero la Biblia dice que hay hombres justos. Y no solamente Lot. Mire, yo le puedo hablar también de Caín. ¿Se acuerda de Caín y Abel? Dice la palabra que Caín presentó el fruto, presentó una ofrenda junto a Abel. ¿Qué es lo que presentó Caín? Caín presentó el fruto de su trabajo, ¿cierto? Era agricultor. Él presentó la fruta, no sé, presentó ahí el trabajo, ¿cierto? El esfuerzo de su trabajo presentó Abel. Pero dice la palabra que Dios no miró con agrado ni siquiera a Abel ni su ofrenda. Pero sí aceptó la ofrenda de Abel. Abel, ¿cierto? Que él presentó, él era agricultor, él presentó un cordero. ¿Qué es lo que presentó Abel? Un cordero. Entonces, mire, Génesis capítulo 4, verso 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Mire, miró con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces, ¿por qué miró con agrado? Esta otra pregunta, ¿por qué miró con agrado a Abel y su ofrenda? ¿Por qué? Porque Abel no presentó como Caín, que él presentó su trabajo, su obra. Es como decir, su justicia. Mucha gente se quiere justificar delante del Señor con su obra. Y tenemos el ejemplo de Caín, con su trabajo. Pero no así Abel, que él presentó un cordero. Él solamente era agricultor, él presentó un cordero. Y este cordero tiene una representación. Mire, le invito a Hebreo, para que usted pueda ver también que aquí también la Biblia identifica a Abel como justo. Entonces primero vemos al primer justo. ¿Quién era? Por el estudio que estamos haciendo, a Lot. Ahora vamos a ver que también la Biblia nos habla y nos enseña, dice que también que Abel era justo. Mire, Hebreos capítulo 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces también aquí podemos ver que la Biblia nos enseña que también hay justos. Entonces, ¿por qué la gente se asusta cuando nosotros predicamos que somos justos? Perdón. ¿Por qué la gente se asusta y nos tratan de herejes o de secta? La Biblia dice que hay hombres justos. Estamos viendo a Lot, vimos a Abel. Mire, nuevamente, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué es lo que ofreció Abel? Un cordero. ¿Y a quién representa este cordero? ¿Qué es lo que representa? Representa a Cristo, mis hermanos. Representa a Cristo. Dice, por eso dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablaba por ellas. Claro, porque cuando Adán y Eva, sus padres, pecaron, desobedecieron, comieron el fruto prohibido, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos fueron desterrados de la tierra. Llegó el pecado, ¿cierto?, a sus padres, Adán y Eva. Entonces, por ende, Abel también y Caín eran pecadores. Y de la única forma que Abel se podía justificar era a través, ¿cierto?, de la muerte de un animal.
porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que ofreció él? Un animal, y animal representa ¿a quién? A Jesucristo. Por eso dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, ¿cierto?, que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, mire, alcanzó testimonio de que era justo. Entonces estamos viendo, según la Biblia, que también, ¿cierto?, enseña que Lot era justo y que también Abel era justo. Y también la Biblia nos enseña, mis hermanos, de otro justo. Ahí en Génesis, vamos a Génesis, capítulo 6. Dice, mire, el verso 9. Aquí también la Biblia habla de otro justo. Estas son las genealogías de Noé. Noé, varón justo. Mire, como dice la Biblia que no era varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Por qué Noé era justo? ¿Cierto? Veímos y entendíamos por qué Abel era justo, porque presentó un cordero, y este cordero representa a Jesucristo, ¿cierto? Porque él entendía que en él estaba el pecado, y de la única forma que él podía alcanzar la justicia de Dios era a través de la muerte de un animal, y este animal que él presentó era un cordero, y ahí está representado Cristo. Por eso que por la fe de Abel fue constituido justo. Y mire, ahora estamos viendo a Noé. Dice que la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 6, habla que Noé era varón justo. ¿Por qué Noé era justo? No era justo, mire. Noé no fue justo porque era bueno. Pudimos ver y entender que Abel no era justo porque era bueno, sino que él presentó un animal que representa a Cristo. Así también, Noé no era justo porque él era bueno, por su justicia, sino que él era justo, mire, el verso 8, leíamos el 9. Leamos ahora el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire, cuando el Señor estableció que iba a destruir la tierra, que iba a inundar la tierra a través de un diluvio, ¿cierto?, por agua, dice que él halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracias ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa la gracia? La misericordia. Entonces Noé halló misericordia delante de los ojos de Jehová. Y dice, estas son las genealogías de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, mire, podemos ver, ¿cierto?, a través de la Biblia, ya estamos viendo a dos varones justos. Estamos viendo a Lot, a Noé, ¿cierto? A Lot, Noé, y también Abel. 3 varones justos. Entonces, cuando nosotros predicamos que somos justos, la gente, ¿por qué nos dice, está mal lo que dicen, está equivocado? No, no somos justos, somos pecadores. No, la palabra nos enseña que hay hombres justos. ¿Y cómo alcanzaron la justicia? ¿Cómo fueron justos? Por ejemplo, quiero hablarle de otro varón justo, de Abraham. Abraham, el tío, cierto de Lot. ¿Por qué Lot fue justo? Porque la fe de Abraham, dice que la fe de Abraham fue contada por justicia. Mire, quiero invitarle al libro de Romanos. Al libro de Romanos, capítulo 4, dice, porque, el verso 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí dice la palabra que Abraham, su fe fue contada por justicia. ¿Pero qué fe? ¿Sabe qué fe? Abraham recibe el Evangelio. Abraham, 2000 años antes que viniera Cristo, ¿cierto? Abraham recibe la salvación a través de Cristo. Mire, nosotros estamos 2000 años después de Cristo. Mire, ya han pasado 4000 años. Pero si usted cree en Jesucristo, su fe va a ser contada por justicia. La misma fe de Abraham. Han pasado 4000 años. 2000 años antes de Cristo, Abraham, su fe fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque él creyó en Cristo. Abraham era cristiano. Mire, esto es entretenido. Abraham era cristiano 2000 años antes que viniera Cristo. Abraham era cristiano. Mire, le quiero... ¿Y cómo eso me puede decir usted, pastor? ¿Cómo usted me puede explicar eso? Le invito al libro de Gálatas. Mire, Gálatas.
el libro de Gálatas, también el apóstol Pablo habla acá, mire, y habla de Abraham. Dice en el verso 16, ahora bien, dice, el verso 16, ahora bien, como dice, ahora bien, dice, Abraham fueron hechas las promesas. Mire, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice, y a su simiente, repito nuevamente, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos. O sea, está hablando de uno en singular, de una persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo el Señor. Mire qué más dice. Leamos nuevamente el 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente no dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Como de uno. ¿Quién es ese uno? Mire. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, Abraham recibió la salvación 2000 años antes de Cristo. Por eso que su fe fue contada por justicia. Ahora, como Abraham iba con su sobrino Lot, yo me imagino que Abraham le predicó el evangelio, la buena nueva a su sobrino Lot. Entonces, Lot tampoco, él no era justo por su capacidad o por su justicia, o porque era un hombre bueno. Imagínense que se fue a vivir a Sodoma y Gomorra, y todos los días estaba viendo, ¿cierto?, el pecado ahí en Sodoma. Es más, cuando Abraham huye, el Señor le dice que no miren hacia atrás, y su esposa se acuerda que miró hacia atrás, hacia Sodoma, y se convirtió en sal. Y huye Abraham con sus hijas. Dios lo libró, ¿cierto? Lo libró, se fue a un monte a vivir ahí, llegó a un monte. ¿Y qué sucedió ahí? Mire, las hijas de Abraham entregaron a su padre, lo embriagaron y se acostaron con él. Porque ellas dijeron, no vamos a tener hijos, no vamos a tener descendencia, no vamos a tener generación. ¿Qué hicieron? Se acostaron con su padre, lo embriagaron, lo emborracharon y se acostaron con su padre. Y ahí salieron unas tribus por ahí. Entonces, mire, en lo que terminó Lot. Pero la Biblia, ¿cómo lo trata? Del justo Lot. ¿Por qué Lot era justo? Mire, le vamos nuevamente, 2 de Pedro, capítulo 2. Y libró al justo Lot. Y libró al justo Lot. Lot no era justo porque él era un hombre bueno. Imagínense que se fue a vivir a Sodoma. Todo el día estaba viendo, ¿cierto?, cosas malas. El pecado que había en esa ciudad. Pero dice que Dios libró al justo Lot. ¿Por qué fue justo? Porque él recibió la justicia de Dios. Porque su tío Abraham, esa fe que tenía Abraham, que esa fe que dice la Biblia que era contada por justicia, esa fe traspasó ¿a quién? A su sobrino Lot. Por eso que Lot era justo. Así como veíamos, ¿cierto? Veíamos y analizábamos, ¿cierto?, por qué era justo Abel, porque presentó un cordero que representa aquí a Cristo. ¿Por qué era justo? Fue justo Noé, porque halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando viene la destrucción al mundo, Noé dice que halló gracia ante los ojos del Señor, y la Biblia lo habla, dice que es el justo Lot. Entonces, ¿por qué la gente se asusta tanto cuando nosotros predicamos que somos justos? Nosotros, la verdad, hermanos, somos justos. Somos justos a través de Jesucristo el Señor. Así, por la misma fe de Abraham. Mire, han pasado 4000 años. Pero si usted cree hoy en Jesucristo, que Jesucristo lavó y redimió todos sus pecados, que Jesucristo se presentó en el tabernáculo celestial, no con sangre de animal, sino con su propia sangre, entró al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención una vez y para siempre, usted hoy es justo por haber creído en la obra de Jesucristo. Entonces, Jehová Dios le predicó a Abraham, le dijo, a través de tu simiente, que es Cristo, viene el Salvador, el Mesías del mundo, a salvar el mundo. Entonces, dice que la fe de Abraham fue contada por justicia. Mire, esto también se lo puedo demostrar en el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, le invito nuevamente. Génesis capítulo 22. Ahora vamos a ver Génesis capítulo 22. Perdón. Sí, Génesis, está bien. Génesis capítulo 22.
te lo tengo aquí, el verso 18. Dice, en tu simiente, dice el verso 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Claro, porque el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. Lo llevó al monte, preparó un holocausto y lo iba a sacrificar. Le dijo, Abraham, no lo mates, no lo mates. Y miró para el lado, había ahí un cabrito enganchado, ¿cierto? De los cuernos en una zarza. Ahí estaba, mire, Dios proveyó. Aleluya, gloria al Señor. Ahí está Cristo representado. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Abraham? Mire, leamos el 17. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré, dice el 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que están a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y el 18 dice, en tu simiente, no dice en tu simiente, mire, no dice en tus simientes, no habla en plural, se refiere a una persona en singular. ¿A quién se refiere? A Jesucristo el Señor. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, por eso que la fe de Abraham fue contada por justicia, como leíamos en el libro de Romanos, capítulo 4, ¿cierto? Romanos capítulo 4, lo leo nuevamente, ¿cómo dice? El verso 3. ¿Por qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Entonces aquí podemos ver que la Biblia también nos habla de que hay hombres justos. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que en Romanos 3, verso 10, dice que no hay justo ni siquiera uno? Mire, le invito a Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Mire, no hay justo ni aún uno. ¿Pero a qué justicia se refiere esta? A la justicia de hombre. Porque humanamente ni usted ni yo, ni nadie puede ser justo por su propia obra, por su propia capacidad. Así dice en Romanos 3, 20, dice, ya que por las obras de la ley, después Dios, cuando en el tiempo de en el tiempo de Moisés, Dios estableció la ley. Usted lo sabe, ¿cierto? Sabemos que Dios estableció la ley, los 10 mandamientos, por medio de Abraham. Pero mire, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Mire, y esto es importante entenderlo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué Dios estableció la ley? Para el conocimiento del pecado. Por eso que vino Cristo, porque ningún ser humano pudo cumplir la ley. Y nadie, hasta el día de hoy. Del tiempo que la ley fue establecida, del tiempo de Moisés al tiempo de Jesucristo, pasaron 1500 años y nadie pudo cumplir la ley. El único que pudo cumplir la ley, Jesucristo el Señor. Lo que no hizo usted, lo que no pudo hacer usted ni yo, lo hizo Cristo. Él cumplió la ley, fue tentado en todo, pero Jesús cumplió la ley, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Cristo dijo, yo voy a morir por Mario, por Christopher, por todos ustedes que están conectados, ya sea en el Zoom, en TikTok, ¿cierto? En el Face. El Señor dijo, yo voy a morir por todos ellos y también por todo el mundo. Como Juan el Bautista daba testimonio en el libro de Juan capítulo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esa fue la fe que recibió Abraham. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Evangelizó, le predicó el evangelio, la buena nueva a su sobrino Lot, le traspasó la fe, ¿cierto? Esa misma fe, esa fe que de Abraham fue contada por justicia, traspasó la fe a Lot, a pesar de que él se fue lejos, se apartó de su tío, pero seguía siendo justo. Y esto es importante. Si usted cree que el Señor lo justificó, que el Señor lo hizo justo, pase lo que pase en su vida, usted sigue siendo justo. Porque Lot, mire, se apartó de su tío. ¿Por qué? Porque ahí tenían problemas los pastores, por los ganados, peleaban, ¿cierto?, por las tierras, por el pasto. Entonces Abraham, ¿qué le dijo? Si donde tú te eliges ir, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que miró Lot? Miró, ¿cierto?,
el valle. Y se fue a dónde vivir ahí a Sodoma y Gomorra. Allá se fue a vivir, ¿cierto? A pastorear su oveja, a comercializar, ¿cierto? La oveja, la leche, la lana, también, no sé, por la leche de oveja, también el queso, no sé. Ahí trabajaba Lot, en Sodoma y Gomorra. Pero llegó un momento que el Señor tomó la decisión de destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham le decía: Señor, si hubieran 50 justos, no hay 50 justos. Si hubieran 20 justos, 10 justos, no hay. Ni siquiera solamente un justo. ¿Quién era ese justo? Lot. ¿Pero por qué era justo? Porque recibió la justicia de Dios a través de Jesucristo, a través de su tío Abraham, que traspasó la fe a su sobrino, esa fe que de él se dice en la Biblia que era contada por justicia. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ningún ser humano puede ser justo por su propia obra. Eso es lo que quiere decir Romanos 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Que no hay un justo, ni siquiera uno, por su propia obra, por su propia justicia. Pero sí, cuando nosotros hablamos que somos justos, que ya no somos pecadores, nosotros nos referimos que ahora somos justos por la sangre de Cristo, por la sangre de Jesucristo el Señor, por la obra de Jesucristo. Así como Abraham, así como su sobrino Lot, así como desde la creación, ¿cierto? Abel, así como también Noé, dice la Biblia que eran justos. Así también yo ahora esta tarde puedo decir, y puedo decir delante de ustedes, y delante del Señor, y delante del Espíritu Santo, que yo soy justo. Pero no justo por mi capacidad, por mi obra, por mi justicia, sino que yo soy justo por la justicia de Dios, que es Cristo, por la obediencia de Cristo. Mire, dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, mire, con esto termino. El verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces yo ahora puedo decir que yo soy justo por la obediencia de ¿quién? De Cristo. Entonces ahora yo puedo decir que yo soy justo por la obediencia de Cristo, ¿cierto? Por lo que Cristo hizo, por mí y por el mundo y por todos ustedes. Por la obediencia de Cristo, dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese uno? Es Cristo Jesús. Por la obediencia de Cristo, usted y yo somos justos. Si usted lo cree, usted es justo. Y cuando venga Cristo, ¿cierto? Por su iglesia, por su amada, Él viene por una iglesia justa. No viene por una iglesia pecadora. Entonces cuando usted escucha ahora, nos escucha decir a nosotros, ¿cierto? Que no somos pecadores, sino que somos justos, no se asuste. Porque ahora ya con la Biblia le he demostrado que también hay hombres justos a través de, ¿cierto? A través, ¿cierto? De la Escritura. Pero no por sus obras, sino que solamente por la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. Así que crea en su corazón que ya usted no es un pecador, porque dice, así también dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, por eso, volviendo y terminando a 2 de Pedro, capítulo 2, libró al justo Lot. Dios libró al justo Lot, abrumado, dice, por la nefasta conducta de los malvados. ¿Por qué este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Una vez que recibimos el Evangelio, recibimos la justicia de Dios, somos justos. Y para no vivir como vivió Lot, tenemos que vivir, ¿cierto?, en obediencia. Lot, a la verdad, no tenía que quedarse separado de su tío. Lamentablemente se separó de su tío. Así como muchos justos también, gente que recibe el Evangelio deja la iglesia, deja sus guías, sus pastores, sus mentores. Si un día usted recibió el Evangelio, recibió este Evangelio hermoso, precioso, y usted entendió en su corazón que usted justo ahora, no se aparte nunca de la iglesia, no se aparte nunca de su siervo, de sus líderes, de sus guías, de su pastor, de su mentor. Porque claro,
el Señor estableció la iglesia, estableció a los pastores, los guías, para que nosotros podamos vivir en este mundo. Porque si nos apartamos, sí o sí, nos vamos a dejar llevar por la corriente de este mundo y nuestra alma se va a afligir, así como se afligía la alma del justo Lot viviendo en Sodoma y Gomorra. Y vemos el fin que él tuvo, ¿cierto? Que sus hijas lo embriagaron y se acostaron, ¿cierto? Tuvieron sexo con su padre. Entonces mejor, si usted recibe este evangelio maravilloso, no es para que usted viva como usted quiera, haciendo lo que quiere, sino que si usted recibe este hermoso evangelio, ¿cierto? Que somos justos, justificados, somos santos y perfectos a través de la obra de Jesucristo, es para que usted viva junto a la iglesia, sirviendo a la iglesia, recibiendo la guía de sus pastores y vaya a una vida feliz. Amén. Vaya a una vida bendita. Ese es el estudio de hoy, la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes, ¿cierto? La Biblia nos enseña que también hay hombres justos, pero no justos por su justicia, por su obra, sino que justos por la justicia de Dios. Amén. Y ahora yo puedo decir, yo soy justo, yo ya no soy pecador, porque como leo acá, antes era pecador, pero cuando llegó Cristo a mi vida, cambió mi vida. Él borró mis pecados, limpió mis pecados, ¿cierto? Redimió mis pecados una vez y para siempre, con su sangre bendita, su sangre poderosa, porque Él se presentó en el tabernáculo celestial, ahí entró al lugar santísimo, rociando 7 veces en el propiciatorio, habiendo obtenido eterna redención una vez y para siempre. Por eso que yo digo, ahora yo soy justo. Yo soy, para los que me conocen, que les habla es Pastor Mario Verdugo, de acá de la ciudad de Iquique, como un alto hospicio, pastoreo a la iglesia Casa de Sion, y yo puedo decir con esa seguridad, con esa convicción, que yo soy justo, porque la Biblia dice que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo, yo puedo decir, ahora soy justo, y si usted cree, usted también es justo, el pastor Christopher también es justo, y todos mis hermanos que han recibido este hermoso evangelio, la justicia de Dios. Amén. El Señor le bendiga, nunca se aparte de la iglesia, nunca se aparte de su pastor, no sea como como Lot, que se apartó y lamentablemente vivió una vida, ¿cierto?, que afligía su alma, producto de la maldad de aquel tiempo en esa ciudad que él vivía. Amén. Hermosa enseñanza, hermoso estudio que el Señor nos da en esta tarde. Me gozo, me alegro mucho. Quiero orar por esta palabra y por su vida. Amén, Padre, en el nombre de Jesús, seas tú bendiciendo esta palabra, seas tú bendiciendo a mis hermanos, amigos conectados, que tu evangelio pueda llegar a sus vidas, a su corazón, tu justicia, tu obra, Señor, a través de tu sangre preciosa, poderosa, que tú derramaste en la cruz del Calvario hasta la última gota, Señor, y con esa sangre te presentaste en el tabernáculo celestial, habiendo obtenido eterna redención una vez y para siempre. Que esa fe pueda llegar a los corazones de cada uno de los que están escuchando, de cada uno de los que van a ver este video, así como también la fe de Abraham, que su fe fue contada por justicia. Porque él creyó en quién? 2000 años antes, él creyó en Jesucristo el Señor, en el Salvador, en el Mesías, el Salvador del mundo. Amén y amén. Que esta fe pueda llegar a mucha gente. Así la misma fe de Abraham. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Christopher. El Señor les bendiga. Amén y amén. Muchas gracias al pastor Mario Verdugo, quien nos ha compartido en esta tarde la palabra de Dios. Estamos agradecidos con muchos versículos, muchas palabras. El pastor nos ha hecho entender claramente cómo una persona es justa, ¿no? Como según la Biblia ya ha llegado la justicia de Dios en nuestra vida. Nos ha dicho que por Romanos 3:10 no es por las obras que uno puede ser justo, sino por la fe en Jesús, ¿no? Abraham, nos decía el pastor que hace 2000 años antes de Cristo ya él fue creyente, ¿no? Cristiano, había creído en Jesús. Gloria al Señor, como la fe realmente podía usar desde esa época, y en este tiempo también nosotros podemos usar la misma fe. Muchas gracias, Pastor Mario, por la enseñanza del día de hoy.